Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Es por esto que hoy deseo que reflexionemos juntas acerca de un versículo del Antiguo Testamento que impacta, estremece y sacude la conciencia. El pasaje que veremos el día de hoy describe la triste y grave situación de la persona que aún no se ha convertido al Señor por medio de su Evangelio. Esta es la misma situación en la que yo me encontraba antes de mi conversión. Sobre mi cabeza pesaba la terrible condena por todas las injusticias que cometía. Pero lo ignoraba completamente y espero sinceramente, estimada oyente, que usted no esté en ese mismo estado y que tome una sabia decisión al respecto. Leamos en Isaías capítulo 64, versículo 6. Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ay, estimada oyente, esta es una afirmación terrible, radical y contundente sobre la situación personal del pecador. Es por esto que debemos analizarla y reflexionar sobre su profundidad espiritual. Eso es lo que Dios manda sobre todo lo que proviene de Él. Para ello debemos personalizar el versículo, es decir, leerlo en primera persona, lo cual le permitirá ver más claramente el impacto en su vida y de su situación actual de cara a la eternidad. Le pido por favor que vuelva a leer el mismo versículo personalizado a usted. Ante los ojos del Señor, soy como suciedad, y todas mis justicias son para Él como trapo de inmundicia. Y caí como la hoja, y mis maldades me llevan como el viento. Puede parecerle duro e impactante lo que acaba de leer, estimada dama. Sin embargo, si usted aún no se ha convertido, esta es su situación espiritual actual. Ahora, analicemos expositivamente, trocito a trocito, cada frase de este versículo. Ante los ojos del Señor, soy como suciedad. Así es, estimada oyente, el Trino Dios es perfecto, santo y puro. Por lo tanto, si sus pecados no han sido perdonados por medio de la conversión, usted es como suciedad ante sus ojos. Dicho en otras palabras, usted es incompatible con la naturaleza perfecta de Dios, y es imposible que usted pueda formar parte de su iglesia, considerarse cristiana y menos aún entrar al reino de los cielos al morir. Prosigamos. Todas mis justicias son para Él como trapo de inmundicia. Seguramente se preguntará, ¿por qué la Escritura me hace nombrar mis justicias? Primeramente, esas justicias son todas aquellas acciones que usted está haciendo con la intención de agradar a Dios, obtener el perdón de sus pecados o simplemente ganarse un buen lugar en el paraíso al morir. Sin embargo, la Escritura le exhorta a reflexionar sobre todas aquellas acciones que usted cree que son justas, que cuentan a su favor ante los ojos de Dios, pero que en realidad Dios aborrece. Algunas de estas acciones son, por ejemplo, si usted va a misa los domingos, si usted da un diezmo, si usted ha repetido una oración de fe o de tipo yo pecador, o si asiste a retiros espirituales, si usted cree en las 4 leyes espirituales, o posiblemente busque la intercesión de María,
o de los santos, o de los ángeles, o de un sacerdote por medio de la confesión, o incluso recurrir a falsos maestros espirituales para acercarse a Dios, etc. Incluso el hecho de llevar una vida aparentemente moral o piadosa no le agradan a Dios, ni sirven para el perdón de sus pecados. Bíblicamente, todas esas acciones no salvan y más bien ofenden a Dios y la condenan cada día más. Tal y como lo lee en la frase, todo eso es un trapo de inmundicia para Dios. Es por esto que providencialmente el Señor la ha traído a este mensaje. Usted debe saber que el único medio para que Dios la vea con ojos de misericordia, la limpie, la perdone y le permita tener una relación con Él, es la conversión por medio del verdadero Evangelio. No hay otra manera. Así es que mientras usted no se convierta, usted es enemiga de Dios. Léalo usted misma en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 21, que antes de la conversión, todos somos enemigos de Dios. Y no solo eso, la palabra justicia también trae un tema importantísimo que las mal llamadas iglesias del día de hoy no enseñan, que es la naturaleza jurídica de Dios y por lo tanto de su Evangelio. Dice la Escritura en Salmos 7:11 que Dios es juez justo y que Dios está airado contra el impío todos los días. Es decir, estimada dama, que Dios es juez y no es un Dios de amor como quizás ha escuchado alguna vez. Por lo tanto, Él está airado contra usted por todas las injusticias que ha cometido contra sí misma y contra los demás. Así es que cuando un día se le acabe la paciencia, Dios le quitará la vida y la juzgará implacablemente por todos sus delitos. Sepa que Dios es un juez perfecto y no se saltará la justicia que debe aplicarle por los pecados cometidos a lo largo de su vida. Si Dios la perdonara gracias a sus justicias o acciones que usted considere buenas o porque usted se muestre arrepentida en ese terrible momento, entonces Dios dejaría de ser un juez justo, y eso es imposible. Dicho de otra manera, sin conversión, las obras que usted considere buenas no valen nada ni sirven para limpiarla de sus pecados. Y usted deberá enfrentar el juicio y la condena que le esperan ante el juez del universo, vistiendo la inmundicia de sus injusticias. ¿Se da cuenta de lo grave de su situación, estimada dama? Así que le ruego cuestionar todo lo que está creyendo y practicando hasta ahora, y analizar las enseñanzas que ha recibido en la congregación a la que asiste o de la fuente que sea. Pregúntese, ¿su pastor o el sacerdote de su parroquia le ha explicado cómo se perdonan los pecados? ¿O en qué consiste el Evangelio? ¿Acaso le ha explicado la naturaleza jurídica de Dios y de su rol como juez del universo? ¿Le ha explicado los conceptos de pecado, de justicia y de juicio? Si su respuesta es no, o usted no está segura, entonces, estimada dama, ¿qué hace allí? Abandone ese falso pastor y falsa iglesia inmediatamente, no sin antes reclamar a ese lobo disfrazado de oveja que le ha venido engañando hasta el día de hoy. Incluso es muy probable que también le haya robado un diezmo todo este tiempo. Queda usted advertida y depende de usted tomar cartas en el asunto. Sigamos con la siguiente frase. Y caí como la hoja. Una hoja que cae del árbol, estimada dama, es una hoja muerta. Este es su estado personal en este momento, y el de toda persona que aún no se ha convertido.
Usted está muerta, espiritualmente, separada del árbol que le da la vida, que es el Señor. Esta es una figura clara de la posición del impío con respecto a Dios. El impío está separado de Dios, muerto espiritualmente, y simplemente esperando la muerte, en donde le espera el terrible juicio, la terrible condena, el llanto, el terror y el dolor. En ese momento, estimada oyente, en el momento de la muerte, ya no habrá solución a su estado de condena y se verá la desgracia de la cárcel eterna, por no haber sido sabia en vida y haber despreciado el Evangelio del Señor. Este mensaje es una advertencia, estimada dama. Por favor, no haga oídos sordos. Sigamos con nuestro análisis. Y mis maldades me llevan como el viento. Sus maldades o pecados, estimada oyente, son todas sus transgresiones de la ley de Dios. Por lo tanto, al ser una infracción a la ley de Dios, usted, lógicamente, es delincuente ante sus ojos y está apartada de él. Dese cuenta del carácter jurídico del término pecado. El pecado es un delito por el que usted deberá responder ante el juez. Además del carácter jurídico del pecado, debe usted saber que el pecado también es una esclavitud. Verá, reflexione en todo aquello que usted piensa y hace y por lo que su razón y su conciencia ya le han alertado que algo está mal. Por ejemplo, sus malos pensamientos, montones de mentiras, envidia, apropiarse de lo ajeno por muy pequeño que haya sido el valor del objeto, venganza, rebeldía, amor al dinero, es decir, la avaricia, la codicia, o sea, no dar nada, la arrogancia, la amargura, la desobediencia, la pereza, la traición, las quejas, la murmuración, la terquedad, la ira y el mal genio injustificados, la vulgaridad, la negligencia o hacer las cosas mal, el maldecir, el burlarse de los demás, las palabras sucias, la autocompasión, la manipulación de los demás, el feminismo, la borrachera, los celos, el rencor o la falta de perdón, la frivolidad, el mal testimonio ante los demás, la blasfemia, la idolatría de la religión o hacia alguien, el adulterio, el divorcio, la infidelidad, la herejía doctrinal, la ingratitud, la indiferencia hacia alguien, la fornicación o tener intimidad sexual fuera del matrimonio, la inmoralidad, la lujuria, las promesas no cumplidas, el racismo, el meterse en deudas innecesarias, el creer en el horóscopo o las adivinaciones, la superstición, la sensualidad en su vestir, la dureza de corazón, el ser desordenada, el intento de suicidio, el homicidio o las ganas de matar a alguien, el aborto de un niño, la glotonería o lo que es lo mismo el comer sin orden, la falta de dominio propio, el despilfarro del dinero, estropear el cuerpo, fumando, bebiendo, tomando drogas, haciéndose tatuajes, con anorexia, con la bulimia, con operaciones estéticas innecesarias por vanidad, etc., la deshonra a los padres, el no leer la Biblia y el no hacer la voluntad de Dios según su palabra. Fíjese, estimada oyente, que esto solo es una corta lista de pecados que posiblemente usted ya ha cometido o pensado. Usted ya se condenó desde el primer pecado de su juventud, así que se imagina toda la condena que ya pesa sobre usted. Cada uno de estos pecados la condena. Y usted también es esclava de todo eso. Pues seguramente usted ya ha intentado por medio de su voluntad el dejar su mal proceder en pensamiento u obra, pero siempre terminando en el fracaso.
Esto es porque usted no tiene las armas espirituales para dejar de cometerlos. Lo único que le dará la autoridad y armas espirituales para librar esta batalla es el Evangelio, nada más. Por eso, estimada oyente, quisiera terminar este mensaje invitándola a doblegar su orgullo y reconocer la gravedad de su situación ante el juez del universo. Sea sabia y reciba el Evangelio del Señor Jesús, que le voy a explicar a continuación. Para recibir correctamente el Evangelio, primero, usted debe entender dos noticias, una mala y una buena. La mala noticia es que usted está condenada ante el juez del universo, debido a su naturaleza mala y por todas las veces que se ha rebelado contra Dios. Dicho de otra manera, por todas las veces que ha infringido su ley a lo largo de su vida. Como consecuencia, su situación jurídica ante el juez es culpable y usted debe recibir su justicia y su castigo eternos por todas sus injusticias. Usted es una hoja muerta que solo espera la muerte, el juicio de Dios y la hoguera eterna. La segunda y buena noticia es que alguien tomó su lugar en la justicia y castigo que usted merece recibir por sus injusticias. Ese alguien es el Señor Jesús, quien siendo inocente y justo, la sustituyó en la cruz y recibió sobre su ser la justicia, castigo e ira eterna por parte del juez, su Padre, junto al juez, el Espíritu Santo. Este acto indescriptible significó el desgarro de la familia divina para darnos la oportunidad de salvación a usted y a mí. Es decir, para que nuestro espíritu reviva y regresemos al árbol de la vida que es el Señor. Su resurrección es la evidencia de que el Señor nunca pecó y que Dios aceptó este sacrificio perfecto a favor del pecador, usted y yo. Segundo, usted debe obedecer libremente las dos condiciones que el Señor manda en sus propias palabras en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Arrepentimiento y fe. La primera condición. ¿De qué debe arrepentirse? Usted debe arrepentirse de la mala noticia que acabo de mencionar. Esto significa, bíblicamente hablando, que usted debe reconocer concretamente todo lo que usted ha hecho en contra de la ley de Dios, o lo que es lo mismo, reconocer los pecados que ha cometido a lo largo de su vida y que ninguna de las acciones que usted ha considerado buenas ante los ojos de Dios sirve para el perdón de los pecados ni para aligerar la condena. Luego de reconocer todos sus delitos, usted debe abandonarlos, es decir, dejar de cometerlos. Y finalmente, usted debe reconocer que tanto por sus hechos como por su naturaleza depravada, usted debe recibir el castigo divino y la condena eterna. La segunda condición es la fe, y que consiste en creer y confiar en la obra de justicia hecha en la cruz sobre el Señor Jesús, es decir, poner su fe en la buena noticia. En conclusión, si usted primero se arrepiente de sus pecados y luego pone su fe, abraza o toma como suya la justicia ejecutada sobre el Señor Jesús en la cruz, entonces Dios la declarará totalmente perdonada, logrando así solucionar su situación jurídica de condena y totalmente reconciliada con Dios. Usted ya no será nunca más una hoja muerta. Tendrá la autoridad espiritual que le otorgará el Evangelio para dejar de ser esclava del pecado y pasará a formar parte de la familia de Dios, así como la hoja que regresa al árbol que da vida. Finalmente, al llegar el día de dejar este mundo, usted entrará en la gloria de Dios.
Así que antes de terminar este mensaje, le invito, estimada dama, como siempre, a que si aún no lo ha hecho, busque un momento tranquilo en el secreto de su habitación y sobre sus rodillas, si su salud se lo permite, obedezca hoy mismo las 2 condiciones que el Señor Jesús manda a todos los hombres en Marcos 1:15 para su salvación. Y no se levante de esas rodillas sin antes darle gracias al Señor por haber esperado pacientemente a que usted se convierta y no haberle quitado la vida, por haberle mostrado este verdadero evangelio de la justicia de la cruz y por conocer ahora el correcto método de conversión. Y hasta aquí llega mi mensaje por el día de hoy, estimada oyente. Ha sido un honor para mí compartir nuevamente el evangelio del Señor por este medio. Deseo sinceramente que usted cambie para siempre su vida, al igual que lo hice yo en su día. Reciba un cordial saludo desde Francia. Hasta nuestra próxima reflexión bíblica en nuestro canal femenino del Ministerio Tinajas.